Como siempre, gracias por acompañarnos. Comenzamos en contexto estos 30 minutos que a diario estamos teniendo a través de nuestra señal de Canal I, con ustedes también en las redes sociales, @en contexto piso I, y nuestra cuenta en YouTube, también disponible para ustedes en contexto con Carlos Peñalosa. Gracias, como siempre, por su sintonía. Seguimos hablando de temas de interés nacional. Hoy vamos a conversar de servicios públicos, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, junto, por supuesto, con el tema económico. Servicios públicos, hablamos de agua potable, hablamos también del servicio eléctrico, del gas doméstico, de la recolección de desechos, servicios que la ciudadanía a lo largo de este 2021 y en algunos casos mucho más alarmantes que ocurren en el interior del país vienen reclamando mejoras de forma considerable. Hay reportes en redes sociales de comunidades que, por ejemplo, en el caso del agua potable, no les ha llegado agua por tubería en más de un año. Vemos comunidades que tienen también reclamos que tienen que ver con el gas doméstico, reportes en el interior del país de personas que están cocinando con leña, y todas estas situaciones en el pleno siglo XXI son bastante curiosas de evidenciar en las redes sociales, y es un tema que por supuesto llama a la reflexión a las autoridades y a quienes se encargan de hacer seguimiento al funcionamiento de los servicios públicos, como es el caso de la ONG Monitor Ciudad. Y acá está con nosotros su director, con quien vamos a hablar sobre este tema y lo que ha sido el 2021 en materia de servicios públicos. Jesús Armas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por invitarnos, y a toda la audiencia que hoy nos sintoniza. Bien, 2021 es un año donde seguimos viendo un número importante de denuncias en materia de servicios públicos. Desde la ONG, ¿cómo han visualizado el comportamiento de este año respecto a 2020, que también ha sido un año de reportes? Claro, con el tema eléctrico tal vez se vio en mayor medida 2019-2020. ¿Se ha habido alguna variación? ¿Seguimos teniendo los principales problemas en materia de servicios públicos enfocados en estas dos áreas? ¿O por el contrario hemos visto un crecimiento de las fallas en el tema del agua potable? ¿O hay alguna variación respecto a esto? Bueno, fíjate, Carlos, la verdad es que nosotros a través de nuestro sistema de monitoreo hemos logrado darnos cuenta que al menos en el área metropolitana de Caracas el tema del agua potable se ha mantenido estable en términos de lo negativo que está. Entre el año pasado y este año más o menos ha habido un promedio del tiempo que pasan los ciudadanos sin agua, es decir, con las tuberías vacías, entre el 65 y el 70%. Esto no ha variado prácticamente en lo absoluto, y es algo muy grave porque claramente aquí se viola el derecho humano al agua. De la misma forma, bueno, los precios que sí han variado son los que tienen que ver con el acceso a otras formas de agua, por ejemplo, agua embotellada o camiones cisternas. Por supuesto. Entonces, en los momentos de mayor escasez hemos visto cómo las cisternas han llegado hasta $180, pero del resto, bueno, vemos como ya hay comunidades que lamentablemente se han tenido que habituar a comprar cisternas. Sobre todo lo hemos visto en sectores populares donde varios vecinos se tienen que poner de acuerdo para poder adquirir una cisterna de 10.000 litros y repartirse entre ellos de 500, 700 litros cada vez que pueden comprar cada una de estas cisternas. Entonces, esto es un impacto muy duro al bolsillo de los ciudadanos. Pero algo muy particular que ha pasado en el área metropolitana de Caracas es que a pesar de que, por ejemplo, el año 2019 fue muy icónico en términos del apagón, pero el resto del año el sistema se mantuvo más o menos estable. Pero en el año 2021 hemos visto cómo los apagones se han vuelto casi algo diario en el área metropolitana de Caracas. Si bien no es en toda Caracas simultáneamente, sí hay sectores que los están sufriendo con muchísima frecuencia. Por ejemplo, en el Valle, en Coche, en Santa Rosalía, en ciertos sectores del Paraíso lo hemos visto de manera muy fuerte, también en sectores de Latillo y en sectores del municipio Baruta. Entonces, aquí nos damos cuenta que el sistema eléctrico nacional está muy frágil, pero además no solamente por el tema de la generación, que este año ha sido el año de menor generación eléctrica de los últimos 15 años en el país, pero más allá de eso, tiene que ver también con el resto de temas más locales, como por ejemplo transformadores. Ha habido una gran falla de transformadores en el área metropolitana de Caracas. Ahora, si nos vamos a analizar otras grandes ciudades, como por ejemplo Maracaibo, ahí nos damos cuenta que el tema de la electricidad ha mejorado ligeramente. Sin embargo... Que fue de los más afectados en ese mismo periodo. Totalmente. El occidente ha sido lo más afectado en términos de la distribución eléctrica porque son la cola del sistema eléctrico nacional. Pero en términos de acceso a agua potable, por ejemplo, ha desmejorado muchísimo. Cada vez son más las quejas que recibimos de la ciudad de Maracaibo en términos de acceso. Y esto tiene que ver no tanto con el tema de producción de agua, es decir,
de distribución de las bombas de bombeo mayor, como es el caso de Caracas, sino que tiene que ver con tomas clandestinas a lo largo de las grandes aducciones de Maracaibo que impiden que llegue a la ciudad todo el caudal que debería llegar y por tanto pues hoy están sufriendo de este problema de escasez. Entonces la verdad es que cada región del país tiene su problema particular en términos de acceso a algún servicio, pero a nosotros en especial este año nos preocupa el tema de la pobreza energética. El país que ha sido de alguna forma el país con las mayores reservas, pero además de petróleo del mundo, pero además con unas reservas importantes de gas, una potencialidad importante en el tema hidroeléctrico, hoy sencillamente sus ciudadanos tienen que cocinar a leña, tienen que hacer horas de cola para conseguir un cilindro de gas licuado o sencillamente pues no pueden ni siquiera encender su automóvil o su motocicleta, si es que la tienen porque no tienen manera de pagar o sencillamente tampoco tienen el tiempo para pasar horas y horas de cola para poder acceder al combustible. Entonces, el mensaje es muy claro, no hay prosperidad sin energía y hoy Venezuela atraviesa un proceso de empobrecimiento energético muy importante que va a afectar no solamente hoy a los ciudadanos, sino que esto se va a ver en las futuras generaciones. Ahora, en el caso del agua potable, mencionas el tema de los bombeos, las dificultades que hay en este sentido, distinto a la generación. En el caso, por supuesto, de la electricidad hablamos de generación, de distribución y de transmisión, que son las tres etapas del sistema, pero en el caso del agua potable, también para que nuestra audiencia lo entienda, porque a veces es un poco complejo el tema de los cronogramas, que las zonas altas no llega, las zonas bajas no llega, que el bombeo, que todos los términos que normalmente se manejan, y está la duda de lo que ha sido el origen de esta dificultad con el tema del agua potable, si se debe a un tema netamente de capacidad instalada, operativa, o se debe también a una realidad que lo denunció en su momento la Asamblea Nacional. En Venezuela no se construyen embalses de agua desde hace más de 20 años. Bueno, eso tiene que ver, digamos, cada ciudad tiene su propia dinámica. En el caso del área metropolitana de Caracas y de la mayoría de las ciudades, sobre todo las que dependen de bombeo, pues tiene que ver con el estado de las bombas. Lo cierto es que en Caracas entraban 19.000 litros por segundo, un poco más de 19.000 litros por segundo en el año 1999. Hoy nosotros calculamos que debe estar alrededor de unos 12.000 litros por segundo. Y todo ese déficit evidentemente tiene un impacto importante. ¿Por qué? Bueno, al entrar menos agua, en lugar de poder llegarte de manera constante, Hidrocapital se tiene que convertir en unos malabaristas de válvulas, cerrando acá, abriendo ya, para que pueda llegarle un rato o al menos por unas horas a los ciudadanos. Pero lo cierto es que no hay orden dentro de esa empresa y además no hay voluntad de poder rehabilitar los sistemas de bombeo mayor, especialmente el sistema TUI 2 y TUI 1. TUI 1 sencillamente no está funcionando, el sistema TUI 2 está funcionando a la mitad de su capacidad, TUI 3 está funcionando toda su capacidad, pero hoy corre un riesgo muy grande. Y es que a pesar de que esto tenía unas bombas de repuesto, hoy esas bombas de repuesto no existen y en cualquier momento que pueda haber alguna falla dentro del sistema de bombeo de TUI 3, pues Caracas tendría una escasez de agua muy grande, muy importante, que afectaría muchísimo y pondría hasta en riesgo pues la tranquilidad de los ciudadanos de manera muy dura, Carlos, porque lo cierto es que TUI 1 y TUI 2 llevan agua hasta los sectores que le corresponde a través de otras bases que se hacen desde el TUI 3. Pero por otro lado, en el caso de ciudades como Maracaibo, donde la mayoría del sistema tiene que ver con gravedad y no con bombeo, es decir, de Tulé hasta la planta C, que es la planta de potabilización, se lleva por bombeo, pero luego de planta C, que queda en una cota muy alta, se distribuye a toda la ciudad a través de gravedad. E igual desde el diluvio hacia la ciudad. Entonces, ahí no tiene nada que ver el tema del bombeo, sino que hay a lo largo de las adopciones, hay tomas clandestinas de haciendas que quedan entre entre los embalses, la planta de potabilización y la ciudad de Maracaibo, y eso hace que llegue muy poco caudal a la ciudad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si bien cada uno de estos sistemas de bombeo tiene como causas muy particulares, pero el fondo es el mismo. El fondo tiene que ver con problemas institucionales, con unas empresas hidrológicas que no tienen ningún tipo de orden, que no tienen sostenibilidad financiera y que no tienen un capital humano adecuado, es decir, no tienen el conocimiento ni un liderazgo
con experiencia en gerencia pública y en ingeniería para poder llevar un sistema de planificación para mantener y rehabilitar estos acueductos. Ahora, pero ir a esa realidad de poder contar, más allá de la gerencia, con un tema que tenga que ver con servicios públicos rentables, significa una modificación de la tarifa. Y eso no aplica solamente para el agua potable, aplica también para el servicio eléctrico. Lo vamos a conversar al regreso de la pausa. ¿Cómo esto puede también impactar positivamente no solamente en la calidad de vida de los ciudadanos, sino también que de alguna forma no signifique una carga tan elevada para el bolsillo de los ciudadanos? En cualquier lugar del mundo los servicios públicos son costosos. En el caso del servicio eléctrico y el servicio del agua potable, así como también el servicio incluso del gas doméstico. Lo vamos a conversar al regreso de la pausa. Jesús Armas está con nosotros. Recuerden que estamos utilizando la etiqueta En Contexto Servicios.